En uno de los puntos enfatizamos la importancia de conocer para vivir y dijimos que los grandes pensadores han sido los grandes hacedores. Los ejemplos que hallamos en la Escritura y a lo largo de la historia de la Iglesia nos muestran que los hombres y mujeres que más han destacado han sido aquellos que tenían una gran comprensión de las verdades que enseña la Biblia. Vimos también que el conocimiento de Dios y el correcto entendimiento de su carácter y sus caminos proveen la base de todo vivir cristiano práctico. Tomamos como ejemplo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte y qué prácticas eran estas enseñanzas. Vimos que esas verdades que Él impartió a sus discípulos, tanto en el Sermón del Monte como en su despedida en el aposento alto, antes de que fuera arrestado, les enseñó para hacerles capaces de vivir de un modo verdaderamente cristiano, fueran cuales fuesen sus circunstancias. El hombre o la mujer que tenga un conocimiento de estas cosas podrá mantenerse firme cuando descienda a las profundidades más oscuras de la experiencia humana. De igual manera estuvimos viendo y considerando a Pablo, que sostuvo al apóstol bajo todas las presiones a las que estuvo sometido. Él tenía un conocimiento vital del carácter de Dios, de la obra de Cristo, de la naturaleza de los caminos de Dios y del poder interior del Espíritu Santo. Y Pablo no era más que nosotros. Me refiero a que él no tenía privilegios diferentes a los que nosotros tenemos en Cristo. Lo que sí él tenía diferente a nosotros eran responsabilidades y deberes que nosotros no tenemos porque quizás nunca se nos encomiende de parte del Señor. Lo que nos tiene que llevar este conocimiento y claro entendimiento es a una mayor experiencia de su amor por nosotros, del amor de Dios por nosotros y a un mayor crecimiento de amor por Dios de parte nuestra, por todo lo que ha hecho por nosotros en Cristo. Esto forma la base de la vida cristiana: conocimiento, experiencia y práctica. Porque si tenemos conocimiento y no nos lleva a una vida práctica, el conocimiento no nos vale de nada. Podemos tener conocimiento, pero no tener una experiencia. Pero el verdadero conocimiento, un claro entendimiento del carácter de Dios, de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, eso nos lleva a una experiencia y a una vida práctica. Pero terminamos con una pregunta. ¿Cuál es la principal doctrina que es necesaria que sin una verdadera comprensión y conocimiento de ella, las demás carecen de significado? Cuando me refiero a las otras doctrinas, me refiero a la elección de Dios, a la predestinación de Dios, la justificación de Dios, la conversión, el nacer de nuevo, el hacernos hijos suyos. ¿Cuál es la principal doctrina que es necesaria? Que sin entender esta principal doctrina, todas las demás carecen de significado. Son palabras solamente. El obispo Juan Carlos Riley escribió un libro titulado Holiness, Santidad, y comienza con estas palabras acertadas. Quien desee tener una idea correcta de la santidad cristiana debe comenzar por examinar el tema grande y solemne del pecado. Debe cavar muy hondo si quiere edificar alto. Un error aquí sería muy dañino. Las ideas erróneas acerca de la santidad son por lo general fruto de ideas erróneas sobre la corrupción humana. La pura verdad es que un correcto conocimiento del pecado es la raíz de la salvación cristiana. Sin él, doctrinas tales como la justificación, la conversión, la santificación son palabras y nombres que no transmiten ningún significado a la mente, como te puede pasar a ti hoy en esta mañana. Por tanto, sigue él, lo primero que hace Dios cuando hace a alguien una nueva criatura en Cristo es enviar su luz a su corazón y mostrarle que es un pecador culpable. Fin de la cita. ¿Y qué razón tenía Riley?
Tenía razón no solo doctrinalmente, sino particularmente en el aspecto de la experiencia cristiana práctica. Hermanos y amigos, solo cuando comenzamos a comprender lo que éramos antes de ser cristianos, o lo que somos por naturaleza si no fuéramos cristianos, empezamos a percibir algo de la inmensa grandiosidad de ser nuevas criaturas en Cristo. Necesitaríamos el amor y la ternura de Dios, aun si el hombre no hubiera caído en la culpa y en la corrupción. Sin embargo, el gran peso del Evangelio es que nuestra situación es infinitamente más seria y más grave. Nunca comprenderemos correctamente la obra de Dios que tiene lugar en la vida cristiana a menos que, en primer lugar, entendamos de alguna manera por qué necesitamos la gracia de Dios. Si no entendemos por qué necesitamos la gracia de Dios, no vamos a comprender la obra de salvación de Dios. Hay muchos textos en la Biblia para escoger, pero me ha parecido el más oportuno. Hay muchísimos. Es la cita de Romanos 3, del 9 al 20. Abramos allí nuestras Biblias. Romanos capítulo 3, está después del libro de Hechos. Y dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todos los que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El objetivo de Pablo, los 3 primeros capítulos de esta carta, que la escribió Pablo a los romanos, es, como dice él en el versículo 9, que acabamos de leer, acusar a todos los hombres, ya sean judíos, ya sean gentiles, que todos ellos están bajo pecado y por consiguiente bajo la condenación y la ira santa de Dios. Así que primero vamos a ver brevemente la importancia de esta doctrina. Esto, hermanos y amigos, es vital y luego veremos por qué, para unos y para otros. La realidad es que la doctrina del pecado no goza de buena reputación en la actualidad. A la gente no le gusta la idea y trata de explicarla de forma psicológica en función de desarrollo y temperamento. Dicen que el hombre es animal y que éste va progresando a medida que va adquiriendo conocimiento. De este modo se niega por completo la doctrina del pecado que hallamos en la palabra de Dios. Pero claro, si pensamos así, que el hombre es animal y que el hombre va evolucionando a medida que va adquiriendo conocimiento, las Escrituras entonces nos resultan sin significado, porque en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento estas ideas son básicas y son súper importantes. Hoy en día nada es más apremiante y necesario como entender bien la doctrina bíblica acerca del pecado. Sin algo tenemos que imitar a los de Babel, a aquellos que construyeron la torre, como dijo Rodrigo esta mañana, que quisieron edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegara al cielo. Si en algo tenemos que imitar a esos hombres, es para llegar a edificar tal torre. Ellos necesitaron cavar bien hondo para hacer un buen y firme fundamento. Pues así nosotros tenemos que imitarles. Si nosotros queremos tener una gran comprensión de lo que es la salvación de Dios, tenemos que edificar, cavar bien hondo en esta doctrina. Si no, no vamos a poder. A no ser que tengamos una idea clara de la doctrina del pecado, nunca entenderemos bien el camino de salvación que enseña el Nuevo Testamento, aunque seamos cristianos, aunque lo seamos, no solamente aquellos que no lo son. Tomemos, por ejemplo, la muerte de nuestro Señor en la cruz. ¿Cuántos males entendidos hay en cuanto a esto?
La pregunta básica que hay que responder es: ¿por qué murió Jesús en la cruz? ¿Por qué quiso proseguir hasta Jerusalén y no permitió que sus seguidores lo defendieran? Leemos en Mateo 26, versículos del 52 al 54, la noche en que fue arrestado. Entonces Jesús dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque Pedro sacó una espada para defender a su maestro, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre?, le decía Cristo a Pedro, ¿y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces, sigue él, se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? ¿Por qué dijo el Señor Jesucristo, de haberlo querido, hubiera podido ordenar 12 legiones de ángeles que lo protegieran, pero que en ese caso no habría podido satisfacer la justicia? ¿Qué quería decir nuestro Señor? Cuando estaba considerando esto, mi mente recordaba aquel suceso en Jerusalén, cuando estaba siendo sitiada la ciudad por los enemigos, y el Señor por boca de su profeta anuncia la liberación, que estos enemigos no iban a entrar en la ciudad de Jerusalén. ¿Saben lo que hizo el Señor? Dios envió un ángel y mató a 185.000 hombres del campamento enemigo. Un ángel. Aquí nos habla de 12 legiones de ángeles. Un ángel mató a 185.000 hombres. Me imagino todos estos seres celestiales atentos en la presencia de Dios, atentos a la orden del Dios Santo en cuanto su amado Hijo orara a su Padre. Pero el Señor no abrió la boca. El Señor no oró a su Padre para ser librado. ¿Qué significado tiene la muerte en la cruz? Si no entendemos bien la doctrina del pecado, nunca podremos responder a estas preguntas. Solo hay una manera de entender la muerte en la cruz, y es que la cruz se explica por el pecado. Solamente se puede explicar por el pecado. Así que la única manera de entender la doctrina de la salvación de Dios es comenzar por la doctrina del pecado. Hace unos días estuve hablando con una mujer acerca de las consecuencias en las que nos hallamos y se halla la humanidad. Y es por el pecado, le dije. Le hemos dado la espalda a Dios. Le hemos dado la espalda a Dios. No hemos tenido en cuenta su ley. Yo siempre hablaba en plural, reconociendo que todos somos responsables, porque todos somos responsables. Pero ella se enfocaba en el mal de algunas personas y, por supuesto, no su propio mal. Si la maldad del ser humano, los hombres malos, todas las cosas que hacen. Pero en ningún momento, creo recordar, usó ni siquiera la palabra pecado. Y aunque profesa creer en Dios y reconoce que Jesús murió por los pecadores, como tú hoy en día, si yo te pregunto por qué Cristo murió en la cruz, te voy a decir pues, por los pecadores, por el pecado. Pero quizás solamente la palabra pecado sea una palabra para ti, sin mucho significado. Y aunque esta mujer profesa creer en Dios y reconoce que Jesús murió por los pecadores y lo entiende, pero lo entiende de una manera intelectual, pero no de una manera doctrinal de lo que enseña la palabra de Dios y experimental, porque no ha entendido verdaderamente la doctrina del pecado que presenta el Nuevo Testamento. Y esto, hermanos y amigos, esto es crucial. Esto es crucial. Por eso, si quieres amar a Dios, si quieres amar más a Dios, trata de entender esta doctrina del pecado. Y cuando veas lo que significó para Él y lo que hizo, verás que su amor es realmente sorprendente y maravilloso. Quisiera ver que viéramos la definición y las consecuencias del pecado. Mi propósito no es dar una lección de teología. Para eso tenemos grandes autores como John Owen. Hay muchísimos buenos autores que te hablan del pecado. No, mi propósito no es dar una lección de teología. Ya disponemos de esos autores que recibieron una gracia especial para ello.
quiero concentrarme en la esencia de la doctrina. Pero concentrarme en la esencia de la doctrina para que podamos conocerla y entenderla y a su vez podamos apreciar el amor y la gracia de Dios por nosotros y a pesar de nosotros y se manifieste en amor y obediencia de parte nuestra. Lo primero que tenemos que entender, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Hoy en día, según el pensamiento que tenemos, tan psicológico, el pecado lo limitan a debilidades, fallos que hay en nosotros. Hay cosas, nosotros sabemos que no todo está bien en nosotros, pero solamente se limita a eso, debilidades, fallos. La Escritura emplea una gran variedad de expresiones para comunicar el sentido de lo que es el pecado, es la desintegración de nuestra relación con Dios, con nuestros semejantes, con el mundo que nos rodea y con nosotros mismos. El pecado es no glorificar a Dios. Es no alcanzar la marca o la medida que Dios ha fijado y ser destituidos de la gloria de Dios que fuimos creados para disfrutar. Como dice Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron, todos, aquí estamos todos, y están todos destituidos de la gloria de Dios. Nuestro Catecismo Menor, en su versión bautista, a la pregunta de cuál es el fin principal del hombre, por el cual el hombre fue creado por Dios, responde que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, de que nosotros nos gocemos de Dios. Pues el pecado es no cumplir la meta y el propósito principal del hombre, que es glorificarle a Él y deleitarnos en Él. Eso es el pecado. Cuando el hombre peca, él llega a ser lo opuesto por el cual él fue creado. Significa desviarse del buen camino y encontrarnos bajo el veredicto de culpa ante el juez eterno. Sencillamente significa ser rebeldes ante un rey justo y lleno de amor. Es ser traidores a la bondad de Dios. Al contrario, el hombre glorifica a Dios cuando estima su supremacía y valor sobre todas las cosas. Cuando se goza y se satisface en Él sobre todas las cosas. Y cuando vive con reverencia, gratitud y adoración que Dios merece. Eso es glorificar a Dios. El pecado es no amar a Dios. Es no amar a Dios. No podemos contentarnos con decir, bueno, pero yo no odio a Dios. No. Es no odiar a Dios, pero es amar a Dios. Hay que amarle. ¿Cuál es el más grande pecado de todos? Pues Marcos 12:30 dice, es la violación del más grande mandamiento, que es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Ese es el más alto mandamiento. Cristo declaró, si me amáis, guardad mis mandamientos. De este texto aprendemos, hermanos y amigos, que toda desobediencia de nuestra parte es una demostración de nuestra falta de amor hacia Dios. Toda desobediencia. No amamos a Dios como debiéramos amarle. Por esta causa el apóstol Pablo quería demostrar el estado depravado de la humanidad en los primeros 3 capítulos del libro de Romanos. Él se refería a todos los hombres como aborrecedores de Dios. Ninguna acusación más grande podría ser hecha contra el hombre caído. Aborrecedor de Dios. El no amar a Dios está en el corazón de toda rebeldía. Es algo natural en el ser humano. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser caído. Eso está dentro de nosotros. Está dentro de nosotros. El hombre puede ser muy religioso y consciente de la ley divina y su responsabilidad ante ella,
y al mismo tiempo ser un terrible pecador ante Dios si su obediencia está motivada por cualquier otra cosa que el amor hacia Dios. ¿Y qué consecuencias ha ocasionado el pecado? Ese sería nuestro segundo punto. ¿Qué consecuencias ha ocasionado el pecado? ¿Cuál es la triste condición en que se encuentran ahora los hombres? Pues en Génesis 1:26, tenemos que ir al principio de todo, vayamos allí un momento. Génesis capítulo 1, es el primer libro de la Biblia. Allí en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, nos presenta la idea divina original para la vida del hombre. Dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Joven, no te engañes en la universidad. Hombre y mujer, no hay más. Hombre y mujer. El hombre era la imagen de Dios. Entonces dijo Dios, como acabamos de leer, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ha habido muchas ideas a lo largo de la historia de la Iglesia sobre el significado de la imagen de Dios. ¿Qué significa la imagen de Dios? Sabemos que Dios es espíritu, que Dios no tiene manos, aunque a veces nos habla, o corazón. Usa un lenguaje para que nosotros podamos entender, o cuando leemos que Dios está sentado sobre un trono. Dios no está sentado sobre un trono, pero sí Él reina sobre todo el universo. Esas son ideas que nos da para que nosotros podamos comprender un poco más claramente. Pero mi intención no es poner ahora sobre la mesa las distintas ideas de lo que puede ser la imagen de Dios, porque hay mucha variedad y muchas de ellas están bien, sino aportar la definición más probable de lo que significa. La imagen de Dios probablemente significa que en un principio Dios hizo que el hombre reflejara su carácter santo y su posición como justo Señor de toda la creación. En ese sentido, el hombre es como Dios. El hombre fue puesto en el mundo como representante personal de Dios en la tierra. Los primeros capítulos de Génesis emanan algo de esa sencilla pero asombrosa realidad. Mira en Génesis capítulo 1:28, el hombre recibe poderes creadores. Y los bendijo Dios, dice, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Recibió poderes creadores. Es algo maravilloso que de un hombre y una mujer se crea vida en el vientre de la mujer. Ejercer dominio. Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El hombre ejerciendo dominio sobre toda la creación. Como Dios, el hombre es un trabajador creativo. Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Sin embargo, en Génesis 3 ocurre algo en cada una de estas áreas que tuerce el plan de la gracia de Dios. Una grave enfermedad comienza a extenderse por toda la vida del hombre desde el primer momento de su pecado. Génesis capítulo 3, versículos del 8 al 10, vemos cómo el hombre se esconde de Dios en el huerto. En versículo 13 al 17, su relación con su mujer y la de ella con él se desfigura y pasa a ser una relación de vergonzosa y cruel recriminación entre ambos. O Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19, la tierra es maldecida y el trabajo diario del hombre pasa de ser un placer a ser una carga, a ser una maldición.
para el hombre. Y todo esto es muy triste, pero además va acompañado por un cambio en la imagen de Dios. Los teólogos han discutido a menudo una interesante cuestión que surge en este momento. ¿Es la enseñanza de la Escritura que el hombre ya no es la imagen de Dios? ¿O nos dice que la imagen permanece, pero ha sido enormemente desfigurada? Bueno, ahí se han escrito libros, pero no sería desacertado pensar que no podría haber mayor desastre que la imagen de Dios sea exterminada totalmente del hombre. Pero en realidad sí lo hay. ¿Y si la imagen de Dios, en la que se reflejan su grandeza y su gloria, se convierte en una deformidad de su persona? En Génesis 1, 26, 28 aprendemos que el hombre es único de entre el resto de la creación, que solo él fue creado a la imagen de Dios. El hombre no fue hecho para sí mismo, sino para la gloria y beneplácito de Dios, para su beneplácito. Dios no tenía ninguna necesidad de crear. Él estaba completo. La trina deidad, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Él creó para una manifestación de su poder, de su grandeza y para beneplácito suyo. Leemos en Salmo 104, versículo 31, sea la gloria de Jehová para siempre, alégrese Jehová en sus obras. Pero, hermanos y amigos, pero ¿y si en lugar de reflejar su gloria, el hombre comenzara a reflejar la antítesis total de Dios? Todo lo contrario de Dios. ¿Y si la imagen de Dios se convierte en un antidios? Hermanos y amigos, esta es esencialmente la ofensa que el hombre caído constituye para Dios. Toma todo lo que Dios le ha dado en abundancia para permitirle vivir en libre y feliz obediencia, y el hombre lo transforma en un arma con la que se enfrenta a su Creador. Con su pecado abusa del propio aliento que Dios le da miles de veces al día. Así que una de las primeras consecuencias del pecado y en la que se encuentra todo hombre es que la imagen de Dios en nosotros está desfigurada. El hombre en el huerto fue puesto por Dios en algo así como un periodo de prueba. Génesis 2:17, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero Satanás vino disfrazado de serpiente para destruir la relación del hombre con Dios. ¿Y qué hallamos? En el versículo 4 del capítulo 3, atacó la idea de que el hombre pudiera pasar al dominio de la muerte. ¿Qué les dice? No moriréis, no moriréis. Podéis comer, no vais a morir. También atacó la bondad de Dios con una sugerencia de que a Dios no le gustaba demasiado la presencia del hombre en su huerto, por ponerle límites Dios a Adán y a Eva. Sí, de esto sí, de aquí también, podéis comer de todo, de este no. Y él atacó también por ahí. Como que Dios les estaba engañando. Sino que seréis como Dios, le dijo la serpiente, el diablo. Seréis como Dios. Y hasta el día de hoy es así. El hombre se piensa que es Dios. El resto de Génesis 3 narra el triste relato de la caída del hombre en el pecado, y al volver la siguiente página, capítulo 4, descubrimos que el pecado está a la puerta. A ti será su deseo, nos dice. Lo que nos enseña la imagen del pecado como la de un animal salvaje esperando saltar sobre su desventurada víctima. Y esta misma verdad aparece en distintas palabras en las enseñanzas de Jesús. Todo el que hace pecado, decía Cristo, todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Capítulo 8, versículo 34 de Juan. Todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Como resultado, los hombres están indefensos y están bajo pecado. Pero no solo el hombre sufre las consecuencias del pecado en miseria humana,
sino además es puesto bajo la condenación de Dios. El hombre es culpable, no es una víctima. Esto encontramos más claramente en Romanos capítulo 2, versículos del 1 al 16. No lo vamos a leer porque es bastante largo. Pablo ahí describe los principios que Dios utiliza para pronunciar su veredicto sobre nuestras vidas. Luego lo pueden leer en sus casas. Romanos 2, del 1 al 16. En el versículo 2 nos muestra que el juicio de Dios es siempre según la verdad y la realidad. Es siempre el juicio de Dios según la verdad de Dios. Y en el versículo 6, que se hace cada uno según sus obras. Y en el versículo del 12 al 15 dice que se mide por la luz de revelación que uno ha recibido. Nos pone el ejemplo de aquellos que han estado en la selva y nunca han escuchado el Evangelio, van a ser juzgados sin ley, pero conforme a la revelación que Dios les ha dado por la naturaleza. Porque no tienen excusa, nos dice. Es un juicio que Cristo impartirá, versículo 16, y por tanto tendrá en cuenta todos los secretos de los corazones de los hombres. A veces esta palabra se interpreta mal. Cuando dice tendrá en cuenta todos los secretos de los corazones de los hombres, es como que Dios va a ser indulgente en el juicio. Y no, eso es malentender a Dios y no entender a Pablo. Como muchas veces hemos oído, no, pero Dios conoce mi corazón. Claro que lo conoce, claro que sí, sabe lo negro y lo sucio que está. Eso es malentender a Dios y no entender a Pablo. Pues en este punto de su carta, Pablo lo que está demostrando es la culpa de todos los hombres ante Dios. No van a tener excusa, todo lo que hay Dios lo va a sacar, va a ser el corazón como un libro abierto. Todos los secretos de los hombres, todo lo que han hecho en privado, oculto, todo va a salir a la luz, todo pensamiento, toda obra. No tenemos obras que nos justifiquen delante de Dios. No tenemos obras. Esos instrumentos revelarán claramente la verdadera naturaleza de nuestro pecado. Ninguna excusa será válida el día en que los hombres comparezcan ante el juicio. Ninguna excusa. Por eso nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 19, que toda boca se cerrará y todo el mundo será declarado culpable ante Dios. Toda boca se va a cerrar. Nadie se levantará en el juicio como para... Nadie. Ya podrán los hombres querer justificarse. No van a poder. Sin embargo, algo aún más terrible acompaña a este veredicto, pues con él viene la ira de Dios, revelada desde el cielo contra toda la impiedad y la injusticia. La ira de Dios. Aquel que rehúsa creer en Cristo y se aparta de él, nos dice el apóstol del amor, que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. También la Biblia afirma que el hombre está en las manos de Satanás. En el Antiguo Testamento encontramos referencias a Satanás y a su obra e ideas acerca de su carácter y de su propósito de maldad. Pero solo a la plena luz de Cristo, Satanás es puesto al descubierto, desenmascarado e identificado. En Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 2, encontramos pasajes tan reveladores como este. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esto es, que el hombre no solo vive en la muerte de pecado, dominado por la corriente y las ideas de este mundo, sino que se nos muestra bajo el dominio del diablo. Porque es el diablo el que opera en los hijos de desobediencia. Y Juan va aún más lejos, y en 1 Juan capítulo 5, 19 nos dice que el mundo entero está bajo su poder. Al igual que Jesús lo describe como el príncipe de este mundo. Todo el mundo está bajo el maligno, nos dice Juan. La tragedia final del razonamiento del hombre es que se cree libre. El hombre se cree que es libre. Se siente un ser libre.
y no se da cuenta de que es un esclavo del pecado y que sirve a la voluntad de Satanás. Y no se da cuenta. Hermanos, en primer lugar hemos visto la importancia de estudiar y comprender correctamente esta doctrina, que es vital, es esencial. Y en segundo lugar hemos visto qué es el pecado y sus consecuencias. Ahora, en tercer lugar, y más brevemente, vamos a ver los errores de no profundizar en esta doctrina. Hermanos, una clara comprensión de la doctrina del pecado es absolutamente vital para formar un concepto adecuado de la evangelización. No hay evangelización verdadera sin la doctrina del pecado y sin entender qué es el pecado. Un evangelio que se limita a decir, venid a Jesús, y lo presenta como un amigo, y ofrece una vida maravillosa, sin convencer de pecado. Eso no es evangelización bíblica. La esencia de la evangelización es comenzar con la predicación de la ley. Si no comenzamos con la ley de Dios, tendremos una evangelización superficial. Y entonces tendremos profesiones de fe y supuestas conversiones superficiales. ¿Por qué? Porque no se ha ahondado. En el ministerio de nuestro Señor no podemos sino sacar la impresión de que a veces, lejos de alentar al pueblo a que lo siguiera y a que lo aceptara, les ponía muchos obstáculos. Miren en Lucas 14, vamos a ver este ejemplo. Lucas 14, 26. Del 26 al 33 dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Si nosotros hubiéramos estado, yo pensaba, si nosotros hubiéramos estado con el Maestro, nos hubiéramos acercado aparte, como hizo Pedro, y con todo respeto le diríamos, Señor, así nadie te va a seguir. Así nadie te va a seguir. Pero el Señor no erraba al enfatizar la importancia del costo de seguirle. Grandes multitudes iban detrás de él. El Señor no quería que vinieran grandes multitudes, sino aquellos que lo siguieran, estuvieran plenamente convencidos del costo que iban a tener que asumir. Por eso el Señor dice que grandes multitudes iban con él y volviéndose, él se volvió. Cientos de personas detrás de él. El Señor se vuelve y les dice esto. Seguramente que muchísimos de los que le seguían en ese momento ya no le seguirían. Se marcharían a sus casas. El Señor no erraba. Él venía a decirles y nos dice a nosotros hoy, ¿os dais cuenta de lo que hacéis? ¿Habéis pensado en el costo? ¿Os dais cuenta a dónde os puede conducir? ¿Sabéis qué significa negaros, tomar la cruz y seguirme? Y lo que menos esperaba el Señor es una respuesta teológica correcta. El Señor no esperaba una respuesta teológica. Hermanos, la verdadera evangelización, debido a la doctrina del pecado, siempre debe comenzar con la predicación de la ley. Siempre.
Eso quiere decir, hermanos, que debemos explicar que el género humano está frente a la santidad de Dios, frente a sus exigencias y también frente a las consecuencias del pecado. Por tanto, la evangelización debe comenzar por la santidad de Dios, la condición pecadora del hombre, las exigencias de la ley, el castigo que la ley conlleva y las consecuencias eternas del mal y de obrar mal. Eso es una evangelización bíblica. Solo el hombre que llega a ver su maldad y su culpa de esta forma acude a Cristo para hallar liberación y redención, el perdón de sus pecados. Solo el hombre y la mujer que llega a ver así su culpa. La fe en el Señor Jesucristo no se basa en eso. La fe en el Señor Jesucristo que no se basa en eso, en lo que acabo de decir, no es fe genuina. Puede ser que sea una fe intelectual, pero no es una fe genuina, porque la fe genuina te va a llevar a Cristo, te va a llevar al arrepentimiento, te va a llevar a entregarle tu vida a Él. Vas a poderle ver como tu Salvador. La verdadera evangelización comienza así y es obviamente un llamamiento al arrepentimiento ante Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Otro error de no conocer y comprender la doctrina del pecado, y este ya es el último, es que tendremos una idea desacertada de la santidad de Dios. No solamente ha sido superficial nuestra evangelización, la evangelización de la Iglesia, sino también nuestra idea acerca de la santidad de Dios también es superficial. Hay personas que se sienten satisfechas de sí mismas porque no se han visto culpables de pecados como el adulterio o el asesinato o el robo, pero nunca se han examinado el corazón. Nunca se han examinado. La autosatisfacción, la autosuficiencia, la presunción son la antítesis misma de la doctrina de la santidad que presenta el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento presenta la santidad como algo del corazón y no simplemente de conducta. No solo cuentan las acciones del hombre, sino también sus deseos. No solo no debemos hacer, sino tampoco desear. No solamente actos exteriores. ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué hay dentro? La mejor ilustración, a mi parecer, seguramente haya decenas de ilustraciones, es el pasaje de Éxodo 20, del 1 al 17, los 10 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con la gloria de Dios, con su persona, con Dios. Y los 6 restantes tienen que ver con nuestro prójimo, con las acciones, con nuestras relaciones con nuestro prójimo. Las relaciones con los demás es honrar a nuestros padres, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás nada de lo que tenga tu prójimo, ya sea su mujer, su ganado, su coche, su casa, no codiciarás. Y el hecho de que no hayamos cometido el acto de matar o cometer adulterio o robar no quiere decir que seamos inocentes. Vuelvo a decir, ¿qué hay en el corazón? ¿Qué hay en el corazón? Hay que entender el pecado como un terrible poder que está en nosotros, un terrible mal que está dentro de nosotros. Y eso lo vemos claramente en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y luego en el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjense la distinción que hace el apóstol. Pecado y pecados. Pecado y pecados. Pecado es la enfermedad. Es el mal que está dentro de nosotros. El mal que he heredado de mis primeros padres, de Adán y Eva. Por eso soy un ser caído. Mi naturaleza es caída. El pecado mora en mí.
mora en ti. Es mi naturaleza pecaminosa. Y pecados son los síntomas. Es lo que se manifiesta, lo que sale. Son mis acciones. Es lo que se manifiesta exteriormente. No es tanto que yo haga algo, es lo que me hace hacerlo. Es lo que me lleva a hacerlo. Lo que me lleva a desear hacer eso. ¿Lo entienden? Lo que me impulsa es el deseo que está en mí, lo que importa. ¿Qué me hace pecar? Si nos sentimos satisfechos porque no hemos cometido adulterio, porque no hemos robado, o no hemos matado a alguien, no nos conocemos a nosotros mismos. No conocemos la suciedad y la negrura que hay en nuestro corazón. Porque todos los que estamos aquí podemos hacer cualquier de esas cosas. Cualquiera de nosotros. Cualquiera. Por eso Juan dice que si decimos que el mal no está en nosotros, si decimos que no hay pecado en nosotros, nos engañamos a nosotros mismos y dice que la verdad no está en nosotros. Que no está. Lo mismo en la adoración que Dios pide de nosotros. La verdadera adoración tiene que ver con el corazón. Lo que Dios demanda de nosotros es que sea en espíritu y en verdad. Mira la generación del profeta Isaías, como el Señor los amonesta a través del profeta en Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Fíjate, estos hombres se acercaban al templo el sábado, el sabbat, ofrecían sus sacrificios y ellos estaban haciendo el acto en sí de adorar a Dios, de alabar. Ellos seguramente estarían entonando canciones, himnos, elevaban sus oraciones, levantarían sus brazos, sus manos, como sin ira, sin contienda. Manifestaban exteriormente un temor a Dios, pero el Señor les dice, su corazón está lejos de mí y se acercan a mí con su boca. Pero ellos estaban allí y ofrecían sus sacrificios. Si tenemos un conocimiento errado de lo que es el pecado y cómo estamos, esto nos llevará a tener ideas erróneas acerca de la santidad de Dios. La doctrina del pecado y la doctrina de la santidad de Dios, ambas son hermanas gemelas. Son doctrinas gemelas. No podemos entender y comprender correctamente la doctrina del pecado sin comprender contra quién hemos pecado y la naturaleza de Dios. Dios es santo. Santo. Ejemplos tenemos en Isaías 6:5, cuando el llamamiento de Isaías, el Señor lo llama al profeta, en medio de su generación, está la generación en aquel tiempo toda corrompida, decadencia espiritual, los sacerdotes, los jueces, el rey, todos. Y Dios llama al profeta. Y en medio de una visión, Dios se muestra al profeta sentado en un alto sublime trono, rodeado de ángeles que cantaban Santo, Santo, Santo. Y cuando el profeta ve esto, dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo de labios inmundos y habitando yo en medio de pueblo inmundo, mis ojos han visto a Jehová. Fíjese la visión que tuvo de la santidad de Dios. Y cómo él se ve pecador. Él vio realmente quién era él. O Pedro, en Lucas 5, capítulo 8. Está el Señor enseñando una barca en la playa
Y estaban allí los discípulos y toda la multitud, y cuando el Señor termina, ellos estaban lavando las redes cuando el Señor los llama. Y dice: Pedro, boga para dentro del mar que voy a predicar. Y cuando termina, Pedro echa la red a la derecha. Ellos nunca habían pescado nada. Eran pescadores profesionales y sacan una gran pesca. ¿Qué pasó a Pedro en ese momento? Dice que cae de rodillas delante del Señor. Dice: apártate de mí porque soy pecador. Cuando vio la grandeza de Cristo. Pocos hombres hoy en día hacen eso, ¿eh? Yo no conozco a ninguno que te diga: mete la red aquí y saca una gran pesca. ¿Qué vio Pedro? La gloria, la deidad de Cristo, el Dios encarnado. ¿Qué lo llevó a hacer? Caer de rodillas. Apártate de mí que soy pecador. Apártate de mí. ¿Cuáles son las necesidades que encontramos en el mensaje del Evangelio para el hombre? Para ti que no eres aún cristiano. El hombre necesita ser creado de nuevo por Cristo, para que así la imagen de Dios, que fue una vez desfigurada por el pecado, pueda ser restituida. El hombre necesita ser liberado del dominio del pecado, para que así pueda vivir para Dios libremente. Necesita ser rescatado del poder de Satanás, para que pueda entregar su vida a Cristo Señor como un gozoso siervo suyo. Y por último, necesita ser salvado de la ira de Dios, para que a salvo de esa aterradora situación pueda vivir como un pecador perdonado. Solo hay quien pueda hacer esto, y es el Señor Jesucristo a través del Evangelio. Solo Él puede hacerlo, y Él tiene poder para hacerlo. Hermanos, ¿cómo el Evangelio provee para nuestra necesidad? Ahora que nosotros somos creyentes. ¿Cómo vino el Señor a nosotros? Viene a nosotros en nuestro pecado y sigue haciéndolo. Y comienza a deshacer lo que había sido hecho mal en nuestras vidas, para que la imagen de Dios pueda ser restituida. Pero además declara lo que ya somos nosotros en Cristo, lo que seremos solo cuando seamos transformados en el último gran cambio, en su perfecta imagen. En 1 Juan capítulo 3, versículo 1 y 2 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, regreso de Cristo, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Vamos a ser transformados totalmente. Hermano, ¿estás esperando ese gran y glorioso día? Cuando seas transformado a la imagen de Cristo y puedas verle tal como Él es. ¿Tienes esa esperanza? ¿Aguardas con expectación ese momento? Pues si tienes esa esperanza, luego el siguiente versículo, el 3, dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Lo maravilloso de todo esto, hermanos, es que Dios no nos eleva solamente de lo que somos por naturaleza a lo que Adán era en el huerto del Edén, sino a lo que Adán debía haber sido en la presencia de Dios. Si hubiera perseverado en obediencia, hubiera sido obediente al Señor. El Evangelio no nos hace como Adán en su inocencia al principio. Nos hace como Cristo en toda la perfección de su reflejo de Dios. Esta es la esencia de la salvación que nos da Cristo, la cual constituye el modelo de la experiencia y de la doctrina cristiana que encontramos en el Nuevo Testamento. Ser hechos a su imagen, a la imagen de Cristo. Teniendo una idea más correcta del pecado, podemos llevar a cabo una verdadera evangelización. Profundiza, hermano, incluye en tu evangelización la santidad de Dios, las demandas de Dios de su ley, la realidad que el hombre es un ser caído y las consecuencias de ello. Y serás fiel al Señor, y también serás fiel a esa persona que le estás predicando el Evangelio. Y no harás como los profetas, que decían: no, paz, 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 cuando no había paz para ellos.
Esta doctrina nos hace ver la necesidad de ir a Cristo, aun después de nuestra conversión, de ir continuamente a por la gracia que recibimos al principio, pues esa misma gracia es la que necesitamos para acabar la carrera, para terminar esta peregrinación. Nos debe conducir a examinarnos a nosotros mismos, como escribe Pablo a los Corintios, si estamos en la fe. Probaros a vosotros mismos. Y valoremos y entendamos la gravedad del pecado ante los ojos de Dios y lo que le costó al Hijo de Dios liberarnos de él. Todo lo que Dios hizo por nosotros. Esto tiene que llevarnos a rendirnos a Dios en adoración. Reconozcamos también la obra de Dios en nosotros. Ya no somos lo que éramos antes. ¿Puedes reconocer que Dios ha empezado su buena obra en ti? Reconozcamos la gracia de Dios que hemos recibido. Por tendencia solemos más reconocer todo lo mal que hay en nosotros. Pero reconozcamos la gracia de Dios en nosotros. No es lo mismo sin gracia que poca gracia. Aunque la palabra de Dios nos exhorta a crecer en la gracia. Del mismo modo no es lo mismo sin fe que poca fe. Aunque también la palabra de Dios nos demanda y nos exhorta a crecer en la fe. Así que regocijémonos también, porque ya no somos lo que éramos antes. Alabemos al Señor por la gracia que Él ha depositado en nosotros. Esta doctrina del pecado bien comprendida nos tiene que llevar a eso, a adorar a Dios, a alabarle por la gracia que Él ha depositado en nosotros. Y la fe que Él nos ha dado, y crezcamos en ellas. Esta doctrina correctamente comprendida, hermanos, y recibida en el alma, nos prepara para que entendamos todas las demás gracias del plan de salvación de Dios, que iremos viendo si Dios lo permite, y nos proporcionarán seguridad, esperanza, y entonces manifestaremos gratitud, amor y gozo, entendiéndolas bien. Dice en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos a la imagen de su Hijo. ¡Qué seguridad! Si pudiéramos entender bien esto. Si en los momentos de crisis, de tentación, de caída, pudiéramos traer esto a nuestra mente. Ser hechos a la imagen de Cristo. El Señor nos eligió y nos predestinó. Está marcado ya. Marcados. Estas verdades nos harán mejores hombres y mujeres porque nos descubriremos a nosotros mismos cómo somos a fin de que nos aborrezcamos, nos volvamos pobres en espíritu y lloremos acudiendo a Cristo y moremos en Él. No es una experiencia que se recibe, sino una vida que hay que vivir y un Cristo al que hay que seguir. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar.